Vamos a ver ahora la segunda forma normal. Para ello vamos a trabajar con un supuesto práctico nuevo. La información relativa a un parque de atracciones o a un parque temático en el que una serie de empleados van a trabajar determinados días, se disfrazan de un determinado personaje, van a una zona del parque y en ella actúan con unos compañeros de los que no tenemos más información, bien pues porque no es necesaria, es un servicio externalizado, pertenece a otro ente o lo que sea. Entonces, imaginemos de esta forma que Ana va a trabajar los lunes, se disfraza de Blancanieves, va a la zona del parque, que es la equivalente a la cabaña, y actúa en ella con los enanitos en un espectáculo que tienen preparado. O Luis, que los lunes también, al igual que Ana, va a trabajar, pero él se disfraza de Pocahontas, va a una zona diferente del parque, concretamente al bosque, y actúa allí con los mapaches, ¿no? Pues así con todos los personajes. Fijaos también que la clave principal de la tabla es compleja. Son estos dos elementos, disfraz y día, y que por lo tanto no puede haber dos elementos equivalentes, ni valores nulos, ni nada de eso, como cualquier clave principal, ¿no? Entonces, no hay dos equivalentes porque aunque haya dos Blancanieves, una es lunes y otra es martes, o porque aunque haya dos lunes, uno es Blancanieves y otro es Pocahontas, ¿no? Bueno, lo que voy a decir a continuación nos lo tiene que dar el supuesto práctico. No es algo que nosotros podamos deducir de la tabla, no es algo que nosotros podamos interpretar. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer una mala interpretación, una interpretación errónea, producto sencillamente pues, de casualidades, azares o coincidencias, ¿no? Es lo siguiente. Fijaos que el campo empleado depende al completo de la clave principal, ¿vale? Al completo me refiero de disfraz y de día. Porque Ana no se viste siempre de Blancanieves también se viste Luis. Lo que pasa que en un día diferente, los martes. Y Ana no trabaja únicamente los lunes, Ana también trabaja los miércoles. Y los lunes no es el único día que trabaja Ana, los lunes también trabaja Luis, ¿vale? Quiero que os deis cuenta de que el campo empleado, cada valor del campo empleado depende de la clave principal al completo. Que Ana depende de que sea Blancanieves y lunes, o Luis depende de que sea Pocahontas y lunes. No Ana depende de disfraz únicamente, porque Blancanieves ya hemos visto que lo lleva también otras personas, ni Ana depende de que sea lunes, porque Ana también está los miércoles y de hecho los lunes, además de Ana, también está Luis, ¿no? Compañeros, ocurre lo mismo. Los enanitos van a estar vinculados a Blancanieves. Es innegable que los enanitos están vinculados a este disfraz. Pero el supuesto práctico nos dice que los enanitos sí están vinculados a este disfraz, pero también a día. Porque los enanitos, por mucho que estén vinculados a Blancanieves, solo actúan los lunes. Porque de hecho, cuando vuelve a actuar Blancanieves los martes, no lo hace con los enanitos, lo hace con los animales del bosque. ¿Vale? Lo mismo con el resto de personajes. Pues tenemos aquí que Bella actúa los martes con Gastón, pero Bella actúa también otro día diferente los miércoles con la Bestia. Y unas veces es Luis quien hace perdón, unas veces es Pedro quien hace de Bella y otras veces es Ana la que hace de Bella. Lo que quiero con lo que quiero que nos quedemos es con que nos fijemos que el campo empleado depende de esta pareja, de los dos a la vez, no de uno, no del disfraz o del día, sino del disfraz y del día. Y que los compañeros dependen también del disfraz y del día. Y esto, no me cansaré de decirlo, nos lo tienen que decir en el supuesto práctico. No es una interpretación que hagamos nosotros, ¿vale? A partir de la tabla, que normalmente podrá ser correcta, decir, bueno, pues fíjate, yo veo que los enanitos solo trabajan los lunes. Pues entonces, enanito solo depende del día. Bueno, en este caso no, porque también aquí hay otro lunes y es un mapache, ¿no? Aquí se ve bien que depende de día y de disfraz, porque tampoco depende solo de disfraz, porque aquí también está Blancanieves y no es enanito, son animales, ¿vale? Podríamos hacer una interpretación correcta, pero también una equivocada por casualidades. Por ejemplo, que solo hubiera una actuación los lunes, pero enanitos dependería de las dos, ¿vale? Esto nos lo tiene que decir el supuesto práctico. Zona, sin embargo, también nos lo tiene que decir el supuesto práctico, no valen interpretaciones, resulta que solo va a depender del disfraz. El supuesto práctico nos dice, independientemente del día que sea, Blancanieves siempre va a actuar en la cabaña. ¿Veis? Blancanieves, cabaña. Pocahontas siempre va a actuar en el bosque. Bella siempre va a actuar en la aldea. Aquí tenemos las dos aldeas de Bella.
Y Cenicienta siempre va a actuar en el castillo. Y me da igual que sea miércoles o que lo lleve Susana, Ana o Luis o los compañeros. Siempre, siempre, siempre las zonas en las que se actúan van a depender del personaje disfrazado, dependiendo de quién sea, para que esté en su contexto. ¿Vale? Y ahí está la quid de la cuestión de la segunda forma normal. La segunda forma normal, para que una tabla cumpla con la segunda forma normal, todo atributo que no sea clave en esa tabla, que no sea clave principal, dependerá funcionalmente de forma completa de ella, de la clave principal. Vamos a ver que esto suena un poco raro, ¿no? Lo que se nos está diciendo es que todo atributo, todo campo que no es clave principal, es decir, los que están en blanco, no estos amarillos que son clave principal, todo atributo que no es clave principal debe depender funcionalmente de forma completa de ella. Lo de funcionalmente vamos a dejarlo, que lo veremos la diferencia con lo de forma transitiva cuando veamos la tercera forma normal. Y vamos a quedarnos con lo de forma completa. ¿A qué se refiere esto? A lo que venía comentando antes, que por eso lo decía previamente, ¿no? Empleado, que es un campo que no es clave, tiene que depender de forma completa y funcional también de la clave al completo, no de uno de los elementos de disfraz o no de día, sino de forma completa de toda la clave principal. Esa es la clave, ¿no? Y ya hemos dicho que el supuesto práctico nos decía que sí, que empleado dependía de las dos, de que sea Blancanieves y de que sea lunes, o de que sea Pocahontas y sea lunes, o de que sea Bella y sea miércoles, que Ana no es siempre Blancanieves, ni Ana es la única que trabaja los lunes, ni nada de eso, ¿no? Sino que depende de que sea Blancanieves y lunes. Lo mismo con compañero, de forma que esta tabla ya cumpliría con la segunda forma normal hasta aquí. El problema lo teníamos en zona, donde el supuesto práctico nos dice que solo dependía del disfraz, de que Blancanieves daba igual el día, el empleado y el compañero siempre trabajaba en la cabaña, siempre actuaba en la cabaña, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para que una tabla cumpla con la segunda forma normal? Vamos a abordar eso ahora. En primer lugar, para que una tabla cumpla con la segunda forma normal, ha de cumplir previamente con la primera. ¿Recordáis los pasos de la primera? Los tenemos aquí. Ha de haber una clave principal, que la hay y es doble. Todos los atributos deben ser atómicos, lo son, ninguno se puede desgajar. Y no debe haber valores nulos, no los hay en ningún sitio. Estupendo. Una vez que cumple con la primera forma normal, ya hemos visto que cumple con la segunda hasta aquí. Bueno, pues cogemos esto que cumple con la segunda y hacemos una tabla con ello. Y con lo que no cumple, concretamente zona, hacemos una tabla nueva y a esa tabla le añadimos una clave principal que sea el elemento de la clave principal que es el de que depende, ¿vale? Si recordáis, zona no dependía de la clave principal al completo, sino solo de una parte de ella, concretamente disfraz. Bueno, pues cogemos esa parte y la ponemos en esa nueva tabla como clave principal. De forma que tenemos una tabla que, además de cumplir con la primera forma normal, que no hay valores nulos, que hay una clave principal, que todos los valores son atómicos, cumple con la segunda porque ya decíamos que tanto empleado como compañero dependen al completo de la clave. Y tenemos otra tabla en la que además de cumplir con la primera forma normal, si os dais cuenta, pues tampoco hay valores nulos, hay una clave principal, concretamente una clave principal simple en vez de doble como antes. Todos los elementos son atómicos, cumple con la segunda porque ya el campo zona depende al completo de la clave principal, porque en esta tabla la clave principal solo es un elemento y es del que dependía antes, ¿no? En esta otra tabla. El problema aquí lo teníamos con día, que zona no dependía de él. Bueno, pues ya tenemos dos tablas que cumplen con la primera y con la segunda forma normal. Decir que la segunda forma normal es un proceso que se realiza raras veces. ¿Por qué? Porque cuando la clave principal de una tabla solo la forma un elemento, es una clave simple, como por ejemplo en esta tabla de aquí, de dos campos, en el que es una clave simple que solo la forma un elemento, no como aquí que tenemos dos. Cuando solo la forma 1, la segunda forma normal se consigue de forma automática, porque evidentemente todos los elementos que vayan en ella, que no son clave principal, van a depender de ella al completo.
de la clave principal al completo. ¿Por qué? Pues porque solo la forma un elemento, dependes de ella sí o sí. Cuando hay más de uno, como era este caso, que hay dos, puede ser que haya elementos que dependan de ella al completo y elementos como zona que solo dependan de uno de los dos, de disfraz o de día. Y ahí es cuando debemos normalizar. Y fijaos también, que esto ya creo que lo dije en el vídeo anterior, que normalmente los pasos de normalización van generando no duplicidad porque no son duplicadas ni son idénticas, van generando desgajes de tablas, ¿no? Van generando que una tabla grande se vaya escindiendo en dos más pequeñas y cosas así. De hecho, la solución que planteamos a este problema, una de las dos soluciones fue generar dos tablas, ¿no? A partir de una, esta tenía aquí este valor no atómico y sacamos dos tablas. Esta tenía aquí la clave principal con un error y sacamos dos tablas. Esta tenía aquí valores nulos y sacamos dos tablas, ¿no? Normalmente el proceso de normalización va generando esa escisión de tablas. Y quedaos sobre todo con que la segunda forma normal, como digo, cuando la clave es simple, solo de un elemento, se consigue de forma automática, y cuando no se consigue, haciendo una tabla respetando todo aquello que cumple con la segunda forma normal y generando una tabla nueva con los campos que no, poniendo en esa tabla como campo clave aquel campo del que dependían. Concretamente, zona dependía de disfraz.